¿qué tal, fanáticos y fanáticas de nuestro canal? Hoy es un día histórico de alguna forma porque en nuestro canal, en el Portaluco Televisión, iniciamos una nueva etapa y es la etapa en la que vamos a viajar por el mundo, no como hasta ahora, que eran con reportajes que yo iba haciendo, sino que van a ser entrevistas con distintos amigos, distintas personalidades, distintos protagonistas de todo. Puede ser historia, puede ser música, puede ser lo que sea. Comenzamos hoy y comenzamos con una invitada muy especial. Vamos a hablar de historia fundamentalmente porque en la historia hay dos cosas: la historia y el relato. La historia es lo que en verdad sucedió y el relato es lo que luego los historiadores escriben que sucedió, que la mayoría de las veces no tiene que ver mucho una cosa con lo otro, porque si bien la historia son hechos, el relato luego lo escriben partes de los protagonistas en las historias. Entonces, estos protagonistas que escriben los relatos, pues siempre, como se suele decir, arriman el ascua a su sardina. Entonces, vamos a intentar hablar de historia tal y como los hechos sucedieron. Vamos a hablar fundamentalmente de la historia de Hispanoamérica, que es lo que siempre me apasionó. Siempre me he definido no como español, sino como hispanoamericano. ¿Por qué? Porque desde pequeñín he amado las culturas de toda Hispanoamérica, todas las culturas o de las Españas, como en su día se definía a toda Hispanoamérica, incluso en la Constitución de 1808, que tengo aquí detrás, un facsímil, en la que habla de las Españas, definiendo a todo ese gran territorio en el cual pues se hablaba un mismo idioma y por aquellos entonces pues todos los ciudadanos de las Españas éramos españoles. Pero bueno, de eso vamos a hablar fundamentalmente hoy y en estos vídeos, en estos intervenciones que vamos a comenzar en el Portaluco Televisión. No voy a extender más esta introducción, simplemente voy a leeros un poco quién es nuestra invitada de este primer programa. Nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta Puerto Rico, la isla del encanto, que yo siempre apostillo que para mí era la isla del encanto, porque es una marca turística, hasta que la visité, hasta que estuve en San Juan, hasta que estuve en Puerto Rico y descubrí que la isla del encanto en realidad era la isla de gente encantadora. Desde entonces estoy recomendando a todos los amigos, a todo el mundo que conozco, que se acerquen a Puerto Rico, que visiten Puerto Rico. Hay un pequeño factor limitante, que es que la vida pues no es más barata que en España, pero es igual. Con lo cual, eso sí, los hoteles pueden ser un poquito más caros, pero por favor, vayan a Puerto Rico y conozcan ese trocito de España que yo también definí, que en Puerto Rico encontré una España, más España que muchos lugares de la península ibérica. Bien, pues hoy nuestra invitada, que nos llega desde Puerto Rico, pues es Nieve, porque la S la tengo que borrar, luego comentaremos la anécdota. Nieve de Los Ángeles. Ella es catedrática en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Tiene un doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Una licenciatura en Historia del Arte de la Universidad de Oriente, y aunque ella pone Universidad de Oriente en su currículum, en su página web, Universidad de Oriente de Cuba, yo añado, no de Cuba, de Santiago de Cuba. A ver, tengo que explicar que yo siempre que hablo de Cuba, para mí Cuba es Santiago, lo demás es tierra de montañas. Fue periodista y editora en el periódico Primera Hora y ha sido profesora universitaria desde el año 2005. Entre sus publicaciones se encuentran
el libro Meretrices, la prostitución en Puerto Rico en 1876 al 1917. Los ensayos, los derechos y las mujeres de Puerto Rico durante la Primera Guerra Mundial, género, estado y construcción legal de la moralidad en Puerto Rico e historia y narración. El mito en la muerte de José Martí, y se destacan sus columnas en opinión publicadas en El Nuevo Día, en 1898-2022, el saqueo del Fondo de Pensiones de Maestros, la lucha fratricida de los políticos en Puerto Rico y populismo y corrupción. El futuro puede ser diferente. En el año 2019 creó el curso corto en línea Puerto Rico Indígena, que busca democratizar el contenido científico sobre los pueblos originarios antillanos. Nieve de Los Ángeles Vázquez enseña a jóvenes universitarios siempre desde la maravillosa practicidad de la historia. Nieve, bienvenida a nuestro canal, a tu casa. Gracias, Antonio. Estoy emocionada de estar acá. Te sigo hace un tiempito en las redes y tus programas, así que estoy muy emocionada por estar aquí hoy. Bueno, he dicho varias cosas en tu presentación, por ejemplo, eso de que eres titulada por la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Así es, porque eres santiaguera, nacida en Santiago de Cuba, esa localidad que yo, bien saben todos los seguidores de este canal, amo tanto, y he dicho públicamente que en realidad lo considero mi pueblo, porque en mi pueblo, en el pueblo donde yo nací, pues prácticamente no me queda nadie, y en cambio en Santiago de Cuba tengo cientos de amigos y allí viajo habitualmente. ¿Por qué pones Cuba y no Santiago de Cuba? A ver, santiaguera. Vale, pues te tomo ahí esa sugerencia. Y es cierto, ¿no? Los santiagueros nos consideramos santiagueros, ¿no? Por encima de cubanos. Pero un poco, ¿no? Una vez que ya salgo del país, pues para hacerlo más fácil. Pero sí, siempre santiaguera y muy orgullosa de pertenecer a ese pueblo que tanto quieres y a la tierra caliente, ¿no? Tú saliste de Santiago en, si mal no tengo la información, 1996, en pleno periodo especial, ¿no? Pleno periodo especial, 1996, sí, cierto. Luego de haberme graduado, trabajé en el cementerio Santa Ifigenia, en ese maravilloso arte funerario que tiene el cementerio. Y nada, en el 96 salí. El lugar en que tantísimo calor hace cada año cuando hacemos la ruta de los trovadores, que yo siempre recomiendo, hay que llevar una sombrilla, bueno, un paraguas para que nos entiendan en España, porque el sol es caliente, muy caliente, sí, abrasado. Sí. Oye, la siguiente anécdota antes de entrar en materia, que ayer me comentabas, tu nombre. ¿Por qué Nieve de Los Ángeles? Porque claro, el nombre Nieve yo creo que debe ser tú la única en el mundo que se llame Nieve. Porque con toda se llaman Nieves, se llaman Nieves, por aquello de la Virgen de las Nieves, que celebra la festividad del 5 de agosto. ¿Por qué esa cosa de...? Cargo una cruz con el tema del nombre. Pues la historia es la siguiente. Yo nací en la Clínica Los Ángeles, en Santiago de Cuba, un lugar hermoso que no sé si todavía mantiene esa hermosura arquitectónica. Entonces, mi padre, yo soy la primera niña de la familia, y mi padre quería llamarme como su madre, que mi abuela paterna nació en Galicia, en Sarria, una aldea que pertenece a Monforte de Lemos, en Lugo, y nació un 2 de marzo bajo una nevada, cuentan que una nevada épica, y a ella le pusieron Nieves. Entonces, pues mi padre quería llamarme como su madre, y mi mamá, que no tenía muy buenas relaciones con su suegra, se resistió y un poco de boicot insertó al nombre, le insertó el de Los Ángeles, no sé si fue por la clínica, me imagino que sí. Y entonces cuando se da la combinación Nieves de Los Ángeles sonaba raro, y con unas libertades increíbles decidieron quitar la S al nombre. Y desde entonces,
Puedo enseñar, tengo por aquí el título de la Universidad de Oriente, un borrón al lado de la E, porque habían puesto la S y hubo que rectificarlo en todas partes, en pasaportes, certificados de nacimiento. Entonces, cuando llego a Puerto Rico, el problema se vuelve peor, porque en Puerto Rico no sé por qué, porque somos tan españoles como Cuba, el nombre Nieves no permaneció. Nadie se llama Nieves, nadie. Y entonces es apellido siempre, es un apellido. Entonces aquí pues tengo un problema adicional que es cuando voy a una consulta médica, mi expediente nunca aparece porque lo archivan bajo, en vez de Vázquez, que es mi apellido, pues bajo Nieves. A veces tengo que identificarme, me dicen el nombre no, el apellido no, el nombre, cuál es el nombre. Así que yo ahora aquí en Puerto Rico, cuando me preguntan el nombre, lo primero que digo, Nieve, y ese es mi nombre. No me pregunten porque este es el nombre. Sí, así que nada, estoy pensando incluso ponerle la S y salgo del tema, pero bueno, nada, ya, con esto tengo que... En realidad, lo he comentado muchísimas veces, en Cuba una de las características que tienen los cubanos es inventar nombres. Precisamente nuestro técnico, nuestro jefe de máquinas, se llama, y nuestro CEO también del grupo de periódicos, se llama Nasquicet. Entonces, yo creo que es el único Nasquicet del mundo y tú posiblemente seas la única nieve del mundo. Bueno, vamos a entrar en materia, en historia, porque no es la última vez que hablaremos de esto, porque vamos a iniciar esta relación. Yo, de hecho, en octubre ya puedo decir, anuncio que voy a ir precisamente a tu universidad, a la Universidad de Bayamón, que está allí al lado de San Juan, a participar en un congreso que hay, de lo cual hablaremos en otro momento. Entonces, a partir de ahora tendremos varias charlas porque, desde luego, hay mucho que hablar de las relaciones entre España y la antigua o las antiguas provincias de Puerto Rico y Cuba, porque eso fueron provincias de España, como hoy en día, pues hasta la provincia de Sevilla en la península, o de las Islas Canarias, o de las Islas Baleares, o de Cantabria, donde vivo. Era una provincia más, con sus elecciones a representantes en las Cortes españolas, y aquí teníais precisamente representantes. Es más, hay que decir que el vicepresidente de las Cortes de la primera Constitución de 1808, el vicepresidente fue un puertorriqueño. Bien, a mí, yo cuando la primera vez que visito Puerto Rico fue hace 4 o 5 años, me sorprendió todo, porque, como antes decía, me encontré una España en el Caribe. Y me explicaron algo muy curioso. Me dijeron, pero mira, Antonio, ¿cómo no vamos nosotros a sentirnos españoles si mis abuelos una noche se acostaron siendo ciudadanos españoles, siendo españoles, como todos los habitantes en las provincias españolas, y por la mañana siguiente se enteraron que ya no eran españoles, que eran norteamericanos, vamos, bueno, ni norteamericanos, ¿no? Porque hay una serie de años que la nacionalidad no existió para los puertorriqueños, porque les decían que eran puertorriqueños, pero como nunca llegó a existir el Estado, pues al final se originó eso. Claro, a mí eso me chocó mucho. Digo, ¿pero cómo fue? Dice, sí, es que nosotros no tuvimos, no hubo ningún levantamiento popular mayoritario, no hubo ninguna guerra, sino simplemente fue porque se pusieron de acuerdo unos señores en París. Bueno, se pusieron de acuerdo antes de París, ahora hablaremos de eso. Y en París firmaron un papelito, y porque en París firmaron ese papelito, nosotros dejamos de ser españoles y nos convertimos en una entelequia, que luego, hasta el año, creo que fue 1917, no se les concedió la nacionalidad de norteamericanos. Y ese papelito que se firmó, o esa serie de papeles, de documentos, se llamó Tratado de París. De ello vamos a hablar, de ese documento, que en principio creo que es totalmente anticonstitucional. Lo es. ¿Es así? Sí, definitivamente, de principio a fin. ¿Quién negoció por parte española ese tratado? Pues ese tratado es de extrema importancia para Puerto Rico, no solo, y bueno, también para España y para todas las antiguas provincias, pero sobre todo para Puerto Rico, además de todo lo que has mencionado.
que es que todavía hoy en el 2025 Puerto Rico sigue atado al artículo 9 de ese tratado. Es el único de todos los territorios involucrados en ese tratado. Puerto Rico es el único que todavía sigue atado al Congreso de Estados Unidos precisamente por ese Tratado de París, por el artículo 9. Tiene una vigencia extraordinaria para Puerto Rico, así que es muy relevante que conversemos sobre este tema. El Tratado de París comienza, lo podríamos dividir en varias fases para poder estudiarlo metodológicamente y racionalmente, qué es lo que hace falta, estudiar la historia cocinada despacito para poder entender todos los elementos, los personajes que están aquí, las fechas, qué vino primero, qué vino después. El Tratado de París es el hijo del Protocolo de Paz. El Protocolo de Paz es lo que va a servir como zapata, ¿no?, para todo lo que viene después. Ese Protocolo de Paz, como sabemos, el Congreso de Estados Unidos declaró la guerra a España en abril de 1898. Sabemos que utilizaron unas excusas bélicas que no tienen nada que ver con las verdaderas razones por las cuales se inició esa guerra. Sabemos también que años antes ya el Colegio Naval de Estados Unidos tenía preparado un plan de guerra muy detallado contra España, que incluía perfectamente Cuba, no Santiago, pero sí el puerto de Matanzas. Luego entra Santiago un poco por casualidad, Santiago de Cuba. Entonces, luego de la guerra, luego de unos combates que darían para una conferencia completa en la que es claro, debería ser claro para cualquier observador que el gobierno de España, presidido entonces, y es importante empezar a señalar nombres y apellidos, dirigido por Práxedes Mateo Sagasta, decidió sencillamente, esta es una conclusión que podemos llegar sin tener mucho miedo a equivocarnos. Bueno, permíteme, presidido por Sagasta porque asesinaron al anterior presidente, Cánovas del Castillo, que nunca quería llegar a lo que luego pasó, sino que quería seguir pues, en la lucha, quería seguir intentando que Cuba no se desgajara. Bueno, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la Juan. Entonces, un anarquista lo mató, que eso lo narra perfectamente un libro de Bastaglia, que ya hablaremos con él. Bueno, ya hemos hablado con él y volveremos a estar con él. Sí, un libro maravilloso. Matan al presidente de gobierno, un atentado, un anarquista que viene desde Italia y sube al poder Práxedes Mateo Sagasta. Exactamente, que es el que cambia la orientación política en España sobre Cuba. Cierto. Sobre Cuba y Puerto Rico. A Antonio Cánovas del Castillo lo asesinan en agosto de 1897, unos meses antes del inicio de la guerra, muy poquito tiempo antes. Y ese asesinato, que está muy bien descrito en la novela de José Francisco Buscaglia, La maldición de Santa Águeda, la recomiendo muchísimo la novela. Ese asesinato, sin embargo, sí se sabe quién ejecutó, quién fue el autor material del asesinato, pero no se ha investigado todavía, eso está por investigar, quiénes fueron los autores intelectuales o el autor intelectual de ese asesinato. Antonio Cánovas del Castillo, que era presidente del Partido Conservador, siempre mantuvo en sus turnos en el poder, mantuvo una política proteccionista, ¿no?, de sus fronteras de la península y cuidando a Cuba y a Puerto Rico en el Caribe, a Filipinas, las Marianas, las Palaos, ¿no? Y lo podemos ver con muchísimos ejemplos, ¿no? Cómo él defiende a ultranza esas posesiones y no permite que se abran las fronteras hacia alianzas con otras potencias precisamente para mantener la protección. Así que una vez que está Antonio Cánovas del Castillo fuera del juego político, asume, siguiendo el sistema de turnos que caracterizó a la España de la Restauración, sube al poder el presidente del Partido Liberal Fusionista, que es Práxedes Mateo Sagasta. Práxedes Mateo Sagasta es el que otorga o firma o auspicia ese Real Decreto que otorga autonomía tanto a Cuba como a Puerto Rico y que se hace efectivo en unas elecciones ya que ocurren en marzo del 98. Detalle muy importante, porque se ignora
que las dos primeras comunidades autónomas de España, del Estado español, de esta España que ahora mismo tiene 17 comunidades autónomas, las dos primeras, cuando en España no había ninguna, fueron Cuba y Puerto Rico. Cierto, sí, son las precursoras de las autonomías actuales, sin duda alguna. Fueron muy pocos meses de ensayo autonómico, pero sí tenemos data para estudiarla y para investigarla, incluyendo se conformaron gobiernos provisionales. Esos gobiernos provisionales organizaron las elecciones de marzo del 98. Las elecciones ocurrieron con el sufragio del voto masculino, sufragio universal de todos los hombres mayores de 25 años. Y luego se conformó en Puerto Rico un gobierno definitivo unos días antes de la invasión de Estados Unidos. Así que sí que tenemos unas interesantísimas comunidades autónomas y que duraron muy poco, ¿no? Por el tema de la guerra. Entonces, volviendo a la guerra, sin entrar en detalles en las batallas, pero para cualquier observador debe estar claro que el gobierno de Práxedes Mateo Sagasta decidió levantar las manos y decir, no me voy a defender. Se ha escrito, se ha dicho que España era muy inferior, que era muy débil, que no tenía oportunidad de defenderse, pero eso no es cierto. Eso no es cierto en su totalidad. No sabemos qué hubiera pasado si de verdad hubieran plantado defensa frente a las invasiones estadounidenses, porque bueno, sería hacer un poco de contrahistoria. Pero lo cierto es que no eran tan débiles nada. Lo cierto es que Práxedes Mateo Sagasta dio órdenes y está clarísimo, sobre todo cuando yo leo la rendición de Santiago de Cuba, que me llega tan de cerca. De verdad vergonzoso, es abominable lo que ocurre aquí, porque Santiago era un bastión militar, Santiago tenía víveres, tenía carbón, podía resistir, y sin embargo vemos varios telegramas de Sagasta insistentemente ordenando la rendición de Santiago sin presentar batalla. Y también cuando estudio qué pasa con las fuerzas navales estadounidenses, y el desastre es también total. Tienen más de 4,000 soldados enfermos de malaria, disentería, están peleándose entre los mismos dirigentes constantemente. Hay unas divisiones terribles, no conocen la geografía, los uniformes son muy calurosos. Entonces, cuidado que teníamos muchas oportunidades ahí. Pero ¿qué pasa? La primera cosa que nos sorprende muchísimo son las órdenes a la escuadra de Cervera que salga de forma urgente e inmediata de la bahía de Santiago. Los que han visto la bahía de Santiago saben que es una bahía estrecha. Además, se habían colocado torpedos para que los estadounidenses no pudieran entrar. Y entonces se les ordena salir. Tienen que salir a plena luz del día, tienen que salir con unas velocidades muy bajitas para poder pasar por los obstáculos que ellos mismos han colocado, y cuando salgan de la bahía lo que los esperan eran más de 60 buques acorazados estadounidenses de acero, ¿no? Era enviarlos a un suicidio prácticamente. Y esto ocurre. Luego, entonces, la rendición de Santiago de Cuba. Sagasta intenta que el gobernador militar de la isla completa, de apellido Blanco, sea quien rinda la isla, que es a quien le corresponde en cuanto al reglamento militar, ¿no? No lo logra porque se resiste Blanco, y entonces gira todo su esfuerzo hacia Toral, que era el gobernador militar de Santiago de Cuba, que tenía a cargo la guarnición de Santiago, pero nada más, y es Toral quien se rinde frente a las tropas estadounidenses, pero no solamente rinde Santiago de Cuba, sino que rinde Guantánamo y rinde toda la isla de Cuba. Esto para mí es asombroso. Los que estudian un poco historias militares saben que los militares tienen órdenes de insubordinarse cuando las órdenes no corresponden a la jerarquía, ¿no? que toca. Y en este caso, pues se rindió Santiago de Cuba sin más. Cuando llega el turno a la invasión de Puerto Rico, la invasión había sido anunciada por los principales periódicos de Estados Unidos por lo menos 10 días antes. Estábamos en las grandes portadas del New York Times, del Boston Globe, y estaban diciendo que iban a invadir a Puerto Rico, primero que sí por el sur, después que por el norte, y finalmente empiezan a decir y a señalar claramente el puerto de Guánica, y que iban a llegar el 25 de julio.
Y entonces, cuando llega el 25 de julio, ahí en ese puerto de Guánica no había nada para defender la bahía. Ni un soldado, ni un cañón, ni una mina, nada. Y esto es absolutamente increíble. Los cañones que estaban en Vieques, que es una de las islas del archipiélago de Puerto Rico, eran de palo, eran de madera. Entonces, bueno, podemos mirar todo lo que tenga que ver con la guerra y las defensas españolas, y la conclusión es, aquí hubo órdenes, porque Toral, el gobernador militar de Santiago, no fue el que rindió Cuba completa, esas órdenes vinieron de más arriba. Así que hay órdenes desde el gabinete de Sagasta, que es la máxima jerarquía en política, en gobierno, para que no hubiera ninguna defensa, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esto aquí costó muchos muertos. Aquí hay heridos, aquí hay muertos, aquí hay prestigios en el piso. Así que esa estrategia hay que estudiarla, ¿no? Y hay que empezar a colocar a cada cual en el lugar que le corresponde en la historia. Entonces, bueno, visto esto, pues, ¿qué nos queda? Bueno, yo giré como investigadora la mirada luego de investigar estas batallas en Manila, en Santiago, en Puerto Rico, y giró mi atención entonces hacia otra parte que hasta el momento los historiadores no han mirado, ¿no? Y es el campo de la diplomacia. La diplomacia, ¿qué pasa? Que no hay luces sobre los diplomáticos o sobre las reuniones o sobre las negociaciones. Hay que escarbar bastante para encontrarlos, pero encontré que un mes antes de la declaración de guerra, en marzo de 1898, ya la diplomacia española se había desplegado por Europa y se estaba concentrando sobre todo en Alemania y en Francia para que ayudara a España a terminar la guerra. De hecho, el propio Sagasta reconoció esta teoría que yo tengo de que decidieron no defenderse, no me la saco del aire, ¿no? El propio Sagasta reconoció más tarde, luego ya de terminado todos estos eventos, que él siempre apostó a la paz. O sea, que él siempre buscó que las cosas se resolvieran con un tratado de paz de forma inmediata. Decidió no defenderse. Entonces, pues vemos a estos embajadores españoles, ayudados primero por la reina, entrevistándose con los funcionarios alemanes y en paralelo con los funcionarios y el ministro de Relaciones Exteriores de Francia. En este caso vamos a destacar entonces nombres, ¿no? Nombres y apellidos. En este caso, el embajador español en Francia era León y Castillo, Fernando León y Castillo, nacido en Canarias, y se sabe, ¿no? Los periódicos reseñaron, y lo pude ir haciendo un hilo, ¿no? Un hilo conductor, que en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 1898 había tenido varias reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, pero no había logrado ningún resultado. Las respuestas francesas fueron muy evasivas. Claro, en este contexto histórico, Francia no le convenía entrar en el juego porque si ganaba uno y ellos se posicionaban a favor del otro, pues iban a quedar mal, ya sea con España o con Estados Unidos, ¿no? Y en estos casos parece que es mejor mantener la neutralidad y luego ver qué ventajas y beneficios se pueden sacar del conflicto. Pero ¿qué pasa? El 28 de junio de 1898 hay un cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia y entra un personaje extremadamente importante que va a dar una vuelta, un giro copernicano a la historia, y es Théophile del Cassé. Igual que si el asesinato de Antonio Cánovas del Castillo condicionó las respuestas ante la guerra, la entrada de este personaje el 28 de junio, esto es unos días antes de la salida de la escuadra de Cervera de la Bahía y unos días antes de la rendición de Santiago. Si Théophile del Cassé no hubiera entrado en el juego político, las cosas hubieran sido muy diferentes. Este personaje hay que estudiarlo, a mí me parece que es uno de los personajes más siniestros de la historia y menos estudiado. Para que tengan una idea, este es el que va a enfrentar una triple entente contra la Triple Alianza. Este es uno de los responsables de la Primera Guerra Mundial.
ultranacionalista, aliancista, ¿no? Tiene un resentimiento muy grande, un odio muy grande hacia Alemania, no le perdona que Francia haya perdido Alsacia y Lorena en la guerra franco-prusiana de 1870. Y ese resentimiento lo va a guiar y va a tratar siempre de buscar alianzas para sacar del juego a Alemania y a sus aliados. Entonces, este personaje entra en juego el 28 de junio del 98. Esta es su primera misión diplomática. Ya luego lo vamos a ver haciendo cosas peores, pero esta es su primera misión diplomática. Y rápidamente le dice a León y Castillo que sí, venga, vamos a hablar. Lo que tú me estás trayendo me está poniendo a mí en bandeja de plata lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué es lo que quería del Cassé? Bueno, del Cassé quería, hacía rato, lo llevaba diciendo 11 años, llevaba 11 años en todas sus posiciones políticas previas, pidiendo una alianza con España en la cuestión Marruecos. Estaba en ese momento histórico, Francia tenía su imperio argelino, su posesión más grande en África, y quería sacar del área, sobre todo a Italia, que estaba aliada en esos momentos históricos con Alemania, y también quería sacar del juego a Alemania y también a Inglaterra, que se estaban extendiendo ambos hacia el mismo lugar. De hecho, en julio del 98 tuvieron un encuentro bastante de alto voltaje militar en Egipto, a orillas del río Nilo, Inglaterra y Francia. Así que del Cassé quiere unirse a España, hacer una alianza con España para proteger sus fronteras argelinas y para proteger toda esta área de Marruecos y proteger también el estrecho, que es por donde su flota tanto naval, militar como de comercio, pues pasaba, ¿no? Entonces, cuando León y Castillo le dicen, mira, yo quiero que ustedes nos ayuden en estos asuntos, pues del Cassé rápidamente entra en el juego. Y a partir de ahí todo se precipita. Fíjense cómo se dan las órdenes a Cervera para que se salga de la bahía, se dan órdenes para rendir Santiago y vemos que muy rápido esto se acaba, ¿no? Es gracias a la presencia de este francés. Ajá. ¿Este francés es el que negocia la carta de paz, el convenio de paz, o es otro francés? Cuéntame. Es otro francés. Él, quiero que sepan que este es el artífice, este es el que está detrás de bambalinas, ¿no? No lo vamos a ver más, pero que no les quepa la menor duda que es del Cassé el que tira de los hilos, ¿no? Del Cassé, ¿qué hace? Pues busca a sus embajadores, los mejores embajadores, que entre ellos tenía 3 embajadores favoritos. 2 de ellos eran hermanos, Paul y Jules Cambon, eran hermanos, ¿no? Pide a Jules Cambon, que hasta ese momento, hasta enero del 98, había sido nada más y nada menos que gobernador de Argelia. Tenía a cargo todo el ejército argelino, vivía en palacios, y desde Argelia ya había dicho que España estaba cometiendo errores en Cuba por permitir la guerra, ¿no? O sea, que ya tenía una mente prehecha. Y además, que también es importante, este Jules Cambon tenía desde hacía muchos años relaciones comerciales con New Orleans, que su familia se encargaba de vender azúcar, así que estaba muy vinculado también a la élite económica de Estados Unidos, no era ajeno a la economía estadounidense. Entonces, mueve a Jules Cambon hacia Washington, D.C., y allí le da órdenes de comenzar a negociar directamente con el presidente de Estados Unidos, William McKinley, el protocolo de paz. Entonces, el 26 de julio, fíjense que la capitulación de Santiago fue el 17 de julio, el 25 de julio la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, el 26 de julio Jules Cambon entra por la puerta del Salón Biblioteca de la Casa Blanca. Aquí no entra todo el mundo, ¿no? No llega sin ningún documento que lo acredite, pero él dice que está representando al gobierno de España, que tiene poderes plenipotenciarios, que puede negociar lo que le dé la gana y que a él no le han puesto ninguna restricciones, que solamente use su sentido común y su diplomacia.
Cambón no sabía inglés ni entendía inglés y McKinley no sabía ni entendía francés. Así que vamos a ver a estos personajes comunicándose mediante traductores. Cambón sin documentación ninguna, pero están entregando aquí y negociando la entrega de la tercera parte de los territorios españoles, sin ningún español, sin ningún documento legal que lo autorizara a hacer eso. O sea, vamos a ver, porque esto es un dato que a uno le deja totalmente fuera de juego. Quien negocia el Tratado de Paz, quien negocia la documentación que luego se va a firmar, es un francés. Sí. Es un francés que no tiene absolutamente ninguna legalidad. O sea, no está nombrado por las Cortes españolas, no está nombrado por el presidente del gobierno de España, no está nombrado absolutamente por nadie, sino simplemente le dicen vete allá y negocia en nombre de España. Que todo esto se va a hacer bajo cuerda. Esa claro. Es la historia, en definitiva. Esa es la historia. Recuerda que el que está detrás de esto es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Ese es el que está dando las órdenes, en realidad, y dando los poderes. Jules Cambon no tenía ningún documento, pero vamos a ver luego, porque la reina regente María Cristina firma un documento el 11 de agosto. El protocolo de paz se firmó el 12 de agosto. Es decir, que la reina le da unos poderes el día antes. Esos poderes ni siquiera llegan a tiempo, pero igual se firma el protocolo. ¿Qué pasa? Que la reina regente no tenía poder, según la Constitución, para entregar ningún territorio español ni para ceder ningún territorio. No tenía poder constitucional para permitir la entrada de tropas a territorio español. Y aún así, le firma el documento. O sea, que ese documento, aun cuando llega tarde, vamos a ver que no es constitucional, porque la reina no tenía esos poderes. Lo podemos ver un poquito más adelante. Sí quiero decir en esta etapa, porque primero está el protocolo, luego está el tratado y luego está la ratificación del tratado, ¿no? Las tres fases, las tres muy importantes. Hay que decir que el protocolo de paz terminó con 6 artículos, pero luego en París, cuando se va a negociar el tratado, Estados Unidos defendió la literalidad del protocolo, a diferencia de otros tratados que siempre se interpretan, se negocian, se llegan a acuerdos. Esto quiere decir que lo que se firmó entre el 26 de julio, se negoció entre el 26 de julio y el 12 de agosto, va a ser prácticamente el tratado. Los contenidos del tratado se estaban negociando ahí. Y ahí no había un solo español. Y de hecho, el protocolo nunca se escribió en español. Se escribió en francés y se escribió en inglés. Entonces, ¿qué se negoció aquí en este protocolo? Pues el artículo 1 se refería a la renuncia a Cuba, ¿no? Él más o menos decía que España renunciará a la isla de Cuba. Cuando leemos ese artículo de forma crítica, la pregunta que salta, de hecho un niño lo lee y te va a preguntar, bueno, tú renuncias, pero ¿ante quién tú renuncias? ¿Ante qué sujeto tú vas a ejercer esa renuncia? Pues no lo dice, ¿no? Y ahí dices, wow, qué ambigüedad tan grande para un tratado de esta magnitud. El segundo artículo que se firma en ese protocolo tiene que ver entonces, el tiempo verbal cambia, tiene que ver con la cesión de Puerto Rico y de Guam. Aquí sí dicen ante qué sujeto, ¿no? Ante Estados Unidos. Pero claro, cuando tú ves el verbo ceder territorio, tú dices, bueno, aquí estamos frente a qué doctrina del reino patrimonial esta, que yo puedo, como soy el rey, yo te puedo regalar los territorios. Esto no era así, estábamos bajo una constitución que tenía unas reglas, ¿no? Y había que hacer leyes para eso. Entonces, el tercer artículo tenía que ver con Filipinas, también mantiene el mismo tiempo verbal, ¿no? Y aquí los periódicos empiezan a reseñar, los periódicos de Estados Unidos están reseñando esto casi en vivo, y reseñan que hubo unos malentendidos, unas discusiones, unos altercados entre el presidente de Estados Unidos, McKinley, y el francés,
por una palabra. Y esta palabra era possession, posesión, dominio. Entonces, el francés le dice a McKinley, esa palabra cuando se traduzca al español va a sonar muy fuerte, vamos a cambiarla por algo más suave. McKinley no quería, estaba muy contento con el artículo tal como estaba redactado, pero al final lo convencen y cambia possession por disposition, disposición. Una palabra más abstracta no la podían buscar, ¿no? Y al final, más o menos, el artículo 3 termina diciendo que Estados Unidos mantendrá el control, la palabra, el control sobre la bahía y el puerto de Manila hasta que se firme un tratado de paz que determine el control, la disposición por possession, la disposición y el gobierno de Filipinas. Había aquí dos palabras, una detrás de la otra, que había que pararse e interpretarlas primero, control y disposición, ¿no? Estás firmando un tratado que luego no vas a tener marcha atrás. Tiene que ver con el archipiélago de Filipinas. Entonces decía que se va a determinar el control y la disposición. Nadie dijo a qué se referían cuando se referían a control, que control puede ser muchas cosas, ni tampoco a qué se referían con disposition, ¿no? Disposición puede ser incluso hasta un estado de ánimo. Pero así las cosas, le envían esos 6 artículos entonces a los españoles, al gabinete de Práxedes Mateo Sagasta, se lo envían a París primero, a Delcassé, y es Delcassé el que se los envía en francés. Los artículos se escriben en francés y en inglés. Se lo envían entonces al gabinete de Sagasta, a su ministro de Estado, el duque Almodóvar del Río, a León y Castillo y a Práxedes Mateo Sagasta, y ellos lo traducen al español sin preguntar, sin cuestionarse, sin pararse, y traducen da control por control y disposition por disposición. Nadie sabe a qué se refería el artículo, pero ellos juraron y perjuraron que la soberanía sobre Filipinas no estaba en juego, que esto era una intervención temporal de Manila nada más, no de las otras islas ni de las demás ciudades, hasta que se firmara el Tratado de Paz, pero que Filipinas no estaba en juego, la soberanía de Filipinas no estaba en juego. Entonces, el artículo 4 hablaba, ahí los tiempos verbales cambiaron, hablaba de que de inmediato, cuando se firmara ese protocolo, 12 de agosto, todavía ni siquiera ha comenzado a hablarse del tratado. Pero inmediatamente, por virtud del artículo 4, las tropas militares españolas tenían que evacuar Cuba y Puerto Rico y tenían además que entregarle las islas al ejército de Estados Unidos. Esto en efecto ocurrió en el caso de Puerto Rico, ocurrió el 18 de octubre, miren la fecha, 18 de octubre del 98, España le entrega la isla de Puerto Rico a Estados Unidos. Ese mes empezaron las conversaciones en París, no había un tratado, no había nada, pero aún así entregan la isla, ¿no? Ya vamos a ver qué dice la Constitución sobre esto. Y ya el artículo 5 hablaba de que las conversaciones de paz iban a ocurrir en París. Esto era muy importante para Delcassé porque lo colocaba en el centro de la diplomacia europea, en el centro de los grandes imperios. De hecho, los diplomáticos del Reino Unido así lo hicieron notar en cartas, ¿no? Decían, ahora Francia tiene a España en las manos, gracias a que fue en París donde se celebran esas conversaciones. Entonces llega el 12 de agosto, el día de la firma, hay imágenes de ese momento, las guarda en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y se firma el protocolo. ¿Quiénes están aquí? Pues está Jules Cambon, el embajador de Francia en Estados Unidos, junto con su secretario, 2 franceses. Cambon es el que firma, y por la otra parte está William McKinley con su secretario de Estado y otros empleados del Departamento de Estado, ¿no? Ni un solo español, 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 ni un solo español. El protocolo no se tradujo al español, se firmó en inglés y en francés. Y claro, va a dar después dolores de cabeza cuando llegue el momento de la negociación
en París. Así que esta fue la primera fase del tratado y se cierra el 12 de agosto con la firma de este protocolo. Inmediatamente va a comenzar la retirada de las tropas en Puerto Rico y en Cuba se va a demorar un poquito más. No va a ser hasta enero del 99 que se entrega la isla, pero en Puerto Rico todo fue muy rápido, también gracias a la élite política puertorriqueña que estaba aliada con Sagasta y de momento juran por la Constitución de Estados Unidos en menos de 2 días. Entonces, bueno, pues ahí nos vamos a la segunda fase, que es ya en París, ya 5 comisionados por España, 5 comisionados por Estados Unidos comienzan a conversar sobre lo que luego se va a plasmar en el Tratado de París. No sé si tienes alguna pregunta hasta ahora. Sí, pues bueno, es sobre todo, bueno, en principio tenemos 15 minutos, porque el sistema solo nos da 1 hora, pero habrá tiempo de hablar. Ya de más cosas, porque tengo muchas preguntas de esto, pero pues en abril, por ejemplo, podemos hacer una conexión. Pero a ver, hay un personaje puertorriqueño, precisamente, que cobra gran importancia en este momento, porque creo que había una censura total para la prensa española, para que la prensa española no informara de lo que estaba pasando, pero hubo un diputado puertorriqueño que habló con la reina, que habló con Sagasta, que habló y que se fue hasta París y que llamó, oigan, señores, por favor, no se vuelvan locos. Sí. ¿No es así? ¿Quién fue este hombre? Qué bien que lo trae. Se llamó Federico de Getó González. Federico de Getó era representante ante las Cortes por Puerto Rico y nació en Ponce, pero este es un hombre filósofo, escritor, con mucho conocimiento además de política, y es el único, ni cubanos ni puertorriqueños logran darle tanta importancia al tema como Federico de Getó. Federico de Getó, cuando ve lo que está ocurriendo, se traslada a París, se va hasta el hotel donde están los estadounidenses, se entrevista con la Comisión de Estados Unidos, dominaba el francés y el inglés muy bien. También va entonces a la Comisión Española y le escribe a William McKinley y le escribe a Práxedes Mateo Sagasta. Él estaba pidiendo, viendo lo que está ocurriendo, él estaba pidiendo que se insertara dentro del tratado una cláusula de arbitraje, una cláusula que cuando empezaran los problemas, que los hubo y que los sigue habiendo todavía, que se pudiera seguir las conversaciones entonces entre España y Estados Unidos y ir resolviendo mediante la negociación, la diplomacia y la razón los problemas que hubo. Pues Federico de Getó no fue escuchado, la cláusula no fue incluida, pero sí es muy bueno que lo señalemos porque nadie más, de hecho aquí en Puerto Rico los periódicos ni siquiera hablaron del Tratado de París, no se habló ni siquiera de que se estaba negociando un tratado, a pesar de que 7 años después todavía estamos atados a ese tratado. Así que honores a Federico de Getó González. Y bueno, Puerto Rico además, yo creo que es en Cagua, creo que fue, hay hasta un monumento a la Constitución de 1808. Entonces, sí. Es increíble cuando aquí en España nada de nada. Y vas allá a Puerto Rico, te encuentras un monumento a la Constitución española de 1800. En fin, sí. De esas cosas mucho más hablaremos. Estamos en París y se va a firmar, se firma, pero eso que se firma es anticonstitucional totalmente, según la Constitución de España que estaba en vigor, que era la de 1876, creo recordar. Sí, estaba en vigor esa Constitución. El artículo 55 exigía que antes de ceder territorio, eso es lo que estamos haciendo aquí con ese protocolo, y antes de la entrada de tropas extranjeras al reino, y antes de que se obligara individualmente a los españoles, aquí se van a quedar unas deudas millonarias de Cuba y de Filipinas, era obligatorio que existieran unas leyes especiales de las Cortes. Entonces Sagasta esas leyes no las tenía. ¿Qué hace? En septiembre, un mes antes de comenzar las negociaciones en el Tratado de París, tenía que haberlo pedido antes del protocolo, pero no lo hizo. Pide unas leyes para ceder Puerto Rico y para renunciar a Cuba. No pide nada para Filipinas porque ellos estaban seguros que Filipinas no tenía ningún problema. La soberanía de Filipinas estaba segura. ¿Qué pasa? Que las Cortes le dan esas 2 leyes y
en el tratado, cuando se empieza a negociar el tratado, salta lo que yo les mencioné hace un rato, que los estadounidenses dijeron, no, el protocolo es literal, lo que no hay en el protocolo no se negocia. Entonces, España, los comisionados españoles intentaron que la deuda de Cuba, que era multimillonaria, miles de millones de pesetas en deuda, quería que Estados Unidos se quedara con la deuda. Estados Unidos dijo que no. Después que el pueblo cubano se quedara con la deuda, también le dijeron que no. Y entonces todas esas deudas millonarias fueron a parar a los españoles que vivían en el 98, a sus hijos y a sus nietos. Cuando vas a obligar individualmente a los españoles, dice la Constitución, o decía que había que pedir unas leyes especiales y ellos no tenían esas leyes especiales tampoco, ¿no? Y luego cuando llega entonces el tema Filipinas, que ocurre a fines de octubre y se pasa todo noviembre peleando porque Estados Unidos dice, no, si Filipinas es mío, possession, disposition es possession. Esto está claro, los españoles no, ahí lo que dice es una disposición temporal, tal. Y al final tienen que vender Filipinas por 20 millones, se estima que el archipiélago valía unos 150 millones de dólares, pero venden el archipiélago por 20 millones y se quedan con la deuda de Filipinas, que era más de 600 millones de pesetas. Una barbaridad de dinero, ¿no? Entonces, Sagasta no tenía las leyes de las cortes ni para asumir deuda que obligara individualmente a los españoles, y tampoco tenía las leyes especiales para vender Filipinas, y tampoco tenía las leyes especiales para permitir las tropas en el reino, ¿no? Entonces, el proceso ya, yo no sé ni por cuántas violaciones constitucionales vamos. Y luego, ya después que firman el Tratado de París en diciembre del 98, esas violaciones constitucionales se van todavía a enrocar muchísimo más, ¿no? Porque el tratado tenía que ser llevado a las Cortes para que las Cortes lo ratificaran completo, con todos sus artículos, y eso al final del camino nunca ocurrió. En abril de 1899, la reina regente, ya había habido un cambio de gobierno en España, estaban los conservadores en el poder, la reina regente firmó la ratificación del tratado sin consultarle a las Cortes, ¿no? Así que de principio a fin, en todas sus fases, en todas sus etapas, podemos decir que no solo no cumplió, sino que incumplió deliberadamente con lo que específicamente decía la Constitución de 1876. Y según creo, todo esto se vivió en España en una absoluta inopia, porque bien se ocupó Sagasta de censurar a la prensa, de que no se podía, creo que llegó hasta a cerrar un periódico tuvo que cambiar el nombre. Sí, hay unas investigaciones muy buenas sobre el tema. Sagasta, antes de ordenar la rendición de Santiago de Cuba, clausuró todo lo que era libertad de expresión, una censura férrea a toda la prensa, y además anuló todas las garantías constitucionales. Y esa censura se mantuvo hasta febrero de 1899. Un periódico, El País, publicó el protocolo de paz y fue cerrado. Y bueno, buscaron un subterfugio para seguir después publicando, y se llamaban El Nuevo País. Pero periodistas presos, secuestro de imprenta, periódicos censurados, porque la censura era previa. De momento tú estás leyendo un periódico y ves que le falta un pedazo, lo tuvieron que recortar antes de sacarlo a la calle. Entonces, los españoles no se enteraron de lo que estaba pasando. No sabían absolutamente nada de que se entregó Cuba, se renunció a Cuba, se entregó Puerto Rico, muchísimo menos de las deudas. De hecho, ni siquiera cuando se levantó la censura se habló de las deudas, pero están en el presupuesto de agosto de 1899. Está ahí todas las deudas de Filipinas y de Cuba. Los españoles que vivían en la península, en Canarias y en Baleares, tuvieron que pagar esas millonarias deudas porque se las pusieron en los presupuestos. Pero eso no se informó. Y ya luego sabemos que la historia llega a los libros de texto muy adulterada, con unas omisiones grandísimas, saltan de un evento a otro, hablan siempre de este victimismo, ¿no? De que es que éramos muy débiles o no teníamos suficiente barcos, que Estados Unidos era muy poderoso, y la realidad es que aquí hubo una gran traición, ¿no? Y unas grandes violaciones constitucionales
que lo interesante ahora, que yo creo que es de lo que tenemos que conversar, es una vez que hemos descubierto y demostrado, porque esto está demostrado con documentación, que ese documento, ese texto es completamente inconstitucional. Si nos han dicho que los textos inconstitucionales son nulos, no tienen ningún tipo de fuerza jurídica, pues entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con eso? Bueno, digamos, podría ser algo similar a esto que se dice un matrimonio nulo, que el Vaticano lo anula, aunque sea un matrimonio, si al final no se consuma o tiene fallos o tiene mentiras, viene el Vaticano y lo anula. Por desgracia no tenemos una corte internacional que pueda anular un tratado ni evidentemente los Estados Unidos van a aceptar ningún tipo de anulación. Claro, pero... De todas formas, me parece sangrante, me parece vergonzoso, me parece que aquí en España nos estemos enterando ahora, estamos en el año, ¿en qué año? En 2025. Bueno, pues desde el 24 prácticamente es cuando nos estamos enterando de esto. También apareció hace poco un libro sobre la verdad de la guerra en Santiago de Cuba, de la batalla de Santiago de Cuba, todo mentira, porque precisamente es un manuscrito del ministro de Guerra que cuenta las cosas, las órdenes a Cervera, etcétera, etcétera. Y lo que es increíble es que nos estemos enterando de 125, 120 y tantos años después de lo que pasó. Y bueno, recuerdo que estamos hablando no de la historia negra, pero sí de una negra historia, porque de verdad es que esta historia que estamos conociendo, como decía en estos años, después de 100 y pico años, bueno, esta historia no, voy a volver al inicio. Este relato que nos han contado, vamos, esto sí es historia, lo anterior fue un relato que nos han contado, lo de la guerra de Cuba, y mi reflexión, ahora seguimos hablando del momento que lo dejamos, mi reflexión triste es que este juego entre políticos, entre diplomáticos, entre aristócratas, entre gente que se dedica a esto profesionalmente, a repartirse regiones, países, mundos, se hace siempre a costa del pueblo. Porque claro, la historia, yo precisamente ahora estoy haciendo un curso de historia, pero al final no me gusta porque es que un curso de historia solo te hablan y el rey tal hizo tal, y luego vino el rey tal que hizo tal cosa, y su valido hizo cual cosa y patatín, y luego se metió en guerra con el otro, y luego, digo, bueno, ¿y la gente qué? ¿Y el pueblo qué? Porque es que parece que la historia es la historia de los poderosos, pero no, señores, que los poderosos montan todas esas historias a costa del pueblo, y de esto de que estamos hablando, porque en Puerto Rico no, pero en Cuba hubo cientos de miles de muertos españoles y precisamente no los hijos de los ricos, porque hay que recordar que a la guerra de Cuba, si te tocaba ir, pues si pagabas, si tu familia tenía dinero y pagaba, pues te sacaban de la lista. ¿Quién fueron los soldaditos que fueron allá a jugar a este triste juego para los grandes políticos? Pues los más humildes, los más pobres, y allí murieron, y allí se quedaron muchos sin saber que en realidad estaban siendo pues piezas de un tablero que a nadie les importaba, porque todo estaba decidido desde que Sagasta decidió entregar Cuba y Puerto Rico a los Estados Unidos. Claro, que por cierto, ayer apareció Nieve, me llegó a mí que pienso que sea una de estas falsas noticias de los fakes, que ahora se lanzan mucho, que Donald Trump estaba planteándose darle la independencia a Puerto Rico. Y yo contesté como diciendo que déjense de vainadas, ¿no? Porque, vamos, bastante complicado está el mundo como para encima ahora, no sé, levantar historias falsas como... Claro, es falso, pero un grupo de puertorriqueños ejecutó esa estrategia. No creas que estemos hablando nos estamos alejando de la historia. Donald Trump, el primer día que asume ahora este periodo de presidencia, lo primero que hizo fue hacerle un guiño a McKinley poniéndole el nombre de una montaña.
Y claro, McKinley, no nos olvidemos, aquí está Trump diciendo que va a anexionar territorio, que va a imponer altas tarifas de entrada a los productos extranjeros. Fue exactamente lo que hizo William McKinley en el 98, que hubo un cambio de régimen. Estados Unidos en el 98 se mueve de ese aislacionismo que había puesto Jefferson, un poco lo mismo que había hecho Cánovas en España, y se va al imperialismo. Es William McKinley el que lo hace. Entonces Trump está repitiendo, está siguiendo esos pasos. También con el tema de las tarifas proteccionistas. Lo está haciendo, y con el tema de adquirir nuevos territorios que a él les interesa. Entonces, este asunto es falso. Es un grupo de puertorriqueños falseó una supuesta orden ejecutiva firmada por Trump, o para que Trump la firmara, y se la entrega a un periódico de Estados Unidos para que la publique. Esto causó un revuelo increíble porque en ningún momento se dijo que esto era iniciativa de un grupo de puertorriqueños y no de Casa Blanca. Y ha tenido unas repercusiones grandes en un momento, sobre todo en un momento tan terrible como este, que no necesitamos más para desestabilizarlo, a la economía o también un poco la paz mental de la gente. Y yo creo que son unas jugadas muy peligrosas, muy peligrosas. Venga, vamos a volver a lo nuestro, al Tratado de París. Estábamos en situación de que se firma con un total desconocimiento de los españoles. Aquí solamente las familias españolas del pueblo solamente sabía que mandaba a sus hijos, a los más pobres, al Caribe, y que volvían muertos o con enfermedades. Sí. De nada más de estas maquinaciones, de nada más de estas relaciones, porque bueno, hay que también apuntar que Sagasta pertenecía a la misma secta de la masonería que el presidente de los Estados Unidos. Hay que apuntar que la masonería ahí jugó un importante papel en todo esto, ¿no? Tengo que decir que sí es cierto que todos estos personajes, de hecho la mayoría de la élite aristocrática, los hombres de fines del siglo XIX, pertenecían a la masonería, también a los Rosacruces, y acá en el caso de España y de Puerto Rico, incluso también al espiritismo. Eso es cierto. Tenemos muchas evidencias de ello. Pero sí tengo que insertar acá que en mi investigación, y he investigado bastante, yo no puedo hablar de que en efecto podemos hablar de conspiraciones masónicas entre estos personajes, que todos desde sus lugares, desde sus espacios, sí eran masones. A mí me parece que mientras no se demuestre, o sea, que eran masones, eso no hay que demostrarlo, eso es un hecho. Ahora, lo que hay que demostrar es que en efecto es la masonería la que está detrás de todas estas conexiones. A mí me parece un poco peligroso porque desvía la atención de donde... Recuerden que estas narrativas luego se adulteraron para que nadie tocara a los verdaderos culpables. Los verdaderos culpables de este desastre murieron multimillonarios y le pasaron todos esos millones a sus hijos y a sus nietos, que todavía probablemente esas familias todavía están disfrutando, ¿no? Entonces, esas narrativas que se crearon para tirar un velo sobre lo que de verdad pasó, nos desvían para poder encontrar el camino. Entonces, lo que yo sí he visto, y yo invito a que giremos nuestra atención hacia acá, y esto sí que es demostrable, y que sí hay conspiraciones, pero son conspiraciones del lado económico. Esas conspiraciones las vamos a encontrar en Nueva York, en Wall Street, y las vamos a encontrar en las oficinas de John D. Rockefeller, de la Standard Oil de Rockefeller, y las vamos a encontrar en la camarilla de JP Morgan. Y ahí sí que vamos a tener conexiones. Aquí hay dinero. Yo invito a los investigadores a seguirle el rastro al dinero. Por ejemplo, estábamos hablando hace un rato que finalmente Sagasta es quien lo ejecuta, ¿no? Vende el archipiélago de Filipinas por $20 millones en ese momento. Los dólares estaban en ese momento, era una moneda que
que era bimetálica, estaba sustentada lo mismo por oro que por plata. No se dice en ese tratado si eran 20 millones de dólares en oro, que no es lo mismo, o 20 millones de dólares en plata, una moneda devaluada, inflacionaria y con muy poco valor. ¿Y quién cobró esos 20 millones? Ahí es que iba, y hay imágenes también. Esto se acuerda en París. El acuerdo es entre los 5 comisionados españoles, unos diplomáticos de alta jerarquía y muy bien preparados, con los 5 comisionados estadounidenses. Ahí es que se acuerda pactar la venta de Filipinas por apenas 20 millones de dólares, que son nada, no son nada ahora y eran nada en el 98. Sin embargo, cuando empiezo a buscar la documentación, esos 20 millones de dólares no se entregan en París y no se entregan a los españoles. Se entregan en Washington y se lo da el secretario de Estado de McKinley a Jules Cambon. Cambon recibe 4 órdenes del Tesoro por 5 millones de dólares cada una. Los periodistas quieren retratarlas y no los dejan. Y Cambon es quien deposita esas 4 órdenes del Tesoro en el Riksbank de Washington, D.C. Luego entra en escena el National City Bank de Rockefeller y es el que cambia, ¿no? Canjea esos 20 millones de dólares. Rastreé esos 20 millones de dólares, tenían que aparecer en el presupuesto de España, y no apareció ni siquiera mencionado en ninguna parte, pero si encuentro, y oye esta historia, ¿no? Estados Unidos le cobró esos 20 millones a los filipinos, se los cobra en forma de deuda. Entonces, lo que tú decías, que al final somos nosotros los que pagamos los platos rotos, fueron los españoles y sus hijos y sus nietos los que tuvieron que pagar las deudas millonarias de Cuba y de Filipinas, pero quienes se beneficiaron estaban sentados, ¿no? Tenían unas grandes mansiones. Sagasta, por ejemplo, tenía mansiones en Ávila, tenía mansiones muy cerca del Palacio de los Diputados, ahí en la carrera de San Jerónimo. Tenían mucho dinero y muchas propiedades, ¿no? Y vivían con grandes lujos. Los de acá viajaban a Europa. Entonces, por ejemplo, para que tengas una idea de estas conexiones, 10 años antes de la guerra, el petróleo que se consumía en Cuba y en Puerto Rico venía en forma de monopolio de una fábrica, supuestas fábricas refinadoras que tenía Rockefeller en La Habana y aquí en Cataño, Puerto Rico. Como has ido tanto a Cuba, sé que sabes que los cubanos le llaman lubrillante, así lubrillante, al querosén, a lo que se usaba para los quinqués o para cocinar. Esa era la marca del petróleo de Rockefeller, Luz Brillante, y tenía un elefante como logo, ¿no? Ah, de ahí viene eso de luz brillante, que yo cuando decía luz brillante, y yo preguntaba ¿qué es luz brillante y tal? O sea, que era la marca del petróleo de Rockefeller. De Rockefeller, en forma de monopolio. ¿Quién hizo ese negocio? Lo hizo nuestro amigo Sagasta, ¿no? Sí. Le da un contrato a Rockefeller. En Puerto Rico tenía una fábrica en Cataño y el contrato monopolístico decía que todo el país, incluyendo todas las dependencias del gobierno, a quien único le podían comprar el querosén, que hacía falta para todo, para cocinar, para alumbrarse, para todo, pues era a esa fábrica, pero que tenían que refinarla ahí. ¿Sabes lo que hacían? Y está evidenciado también. Entraban el petróleo ya refinado, lo traían desde Nueva York, lo traían refinado, a la hora de entrarlo lo mezclaban con un poquito de petróleo crudo para que se viera negro, y lo que hacían era que lo llevaban hasta la fábrica de Cataño, lo envasaban y ahí lo repartían. Entonces, cuando tú ves esa clase de negocio monopolístico, ¿no? ¿A quién beneficia? ¿Beneficia a los españoles? ¿Beneficia al gobierno español? No, hombre, beneficia a Rockefeller, y claro, a mí no me cabe la menor duda que el que pacta ese tipo de negocio también está recibiendo unas buenas tajadas. Entonces, bueno, por ahí yo creo que nos tenemos que ir. Como es el caso también del famoso francés Cambon, que es el que negoció en nombre de España sin ningún tipo de autorización, que al final acabó en los Estados Unidos pues multimillonario, ¿no?
Y no solo eso, termina de presidente de la Standard Oil de Rockefeller en París. ¿Cómo tú terminas siendo? ¿Cómo tú negocias? Hay que saber algo importantísimo. Antes, durante y después de todo esto que estamos hablando hoy, protocolo de paz, tratado, tal, guerra, aquí hay mucha gente que termina en la ruina total, hay muertos, hay heridos, pero hay unos grandes beneficiados. Aquí en Estados Unidos, la Bolsa de Valores de Nueva York, de negociar millones de dólares en un día, se catapulta a miles de millones en un solo día. Se forman 200, en el periodo que duró la guerra, que la guerra fue muy corta, se forman 200 nuevos monopolios en Estados Unidos. JP Morgan puede completar la lucrativa unión de la AT&T, la famosa Telephone and Telegraph. También la US Steel Company, que también es de la primera corporación que tiene 1.000 millones en capital. Entonces, el mismo Cambón, pues claro, cuando él sale de esta negociación, ya sale millonario y termina muriendo en Suiza, muy anciano ya, con 90 años, ya habiendo sido presidente del Standard Oil en Francia y haber sido presidente del Banco de París. Tú no llegas ahí de la noche a la mañana, esas conexiones se labran, ¿no? Tú haces favores y recibes a cambio unos beneficios. Entonces, yo invito a mirar, a no descuidar. El problema de las narrativas que no se pueden demostrar es que no hacen daño, pero nos desvían de donde sí de verdad vamos a encontrar unos descubrimientos importantes. En fin, estamos descubriendo la historia. Hay un canal que se llama De un buen amigo Descubriendo la Historia, precisamente porque no todos los relatos que nos han llegado y que nos han contado o que hemos leído en los libros de texto de los colegios, pues son historias, sino que son relatos. Ahora estamos descubriendo poco a poco estos hechos. Hablaremos, cómo no, mucho más, porque hay muchos pequeños detalles de Santiago de Cuba, de la guerra, de todo. Pero ahora que estamos con un tema de la corrupción, por así llamarlo, ¿no? Económica, que siempre ha existido, no hay nada nuevo. ¿Cuánta corrupción hay ahora cómo que hay ahora en? La corrupción yo creo que igual nació con Adán y Eva. De hecho, el diablo la hizo corrupta, ¿no? O le dio la manzana o algo así fue la historia, ¿no? A cambio de una manzana, pues se vendió algo, no recuerdo bien. Bueno, tú precisamente tienes estudios bastante hechos de la corrupción precisamente en Puerto Rico, ¿no? El libro ese que tienes ahí detrás, El Jefe, creo que de algo de eso habla, ¿no? Sí, el jefe, hay una edición en España que la hice gracias a Círculo Rojo, se llama El Jefe, Populismo y Corrupción, cómo España perdió a Puerto Rico en el 98. Creo que se puede encontrar en las librerías en España. Pues sí, bueno, hay que insertar aquí en este análisis que todas estas corrupciones no son posibles, porque hay corrupciones de todo tipo a nivel político, militar y económico. Y claro, ¿cómo esta gente se salen con la suya? Bueno, porque tienen aliados, porque tienen redes de clientelas que están dispuestos a ejecutar esas acciones corruptas. Entonces, en Puerto Rico nos tocó, como suele suceder en la historia de los países, nos tocó el peor gobierno en el peor momento, ¿no? Y en este caso, aquí teníamos a Luis Muñoz Rivera, que en Puerto Rico es tratado como héroe, por la historiografía. Aquí, para que tengan una idea, 77 calles tienen el nombre de Luis Muñoz Rivera. Casi todas las plazas públicas de los municipios se llaman Luis Muñoz Rivera. El himno de Coamo no tiene nada que ver, él nació en Barranquita, pues menciona a Muñoz Rivera. Hay un parque, avenida, día feriado, para que tengan una idea de la magnitud del personaje, ¿no? De cómo se ha idolatrado. Pues Luis Muñoz Rivera, con esa autonomía que habíamos hablado en el 97, había logrado unos meses antes
fusionarse, unirse, ser parte del Partido Liberal Fusionista de Sagasta. Vean cómo todos los caminos nos llevan siempre a los mismos nombres, ¿no? Praxedes Mateo Sagasta, cuando pacta la autonomía para Puerto Rico, coloca en el poder a su socio en Lides Política, Luis Muñoz Rivera. Se supone que fuera un autonomista, que fuera el partido autonomista quien administrara la autonomía, ¿no? Pero no, quien administra la autonomía en Puerto Rico es una sucursal del partido de Sagasta, que era el que estaba de presidente de gobierno en España, ¿no? Y por supuesto va a implantar en Puerto Rico la misma corrupción que Sagasta tenía en España, ¿no? En las elecciones de marzo del 98, aquí el fraude estuvo en todas partes, hubo muertos, hubo heridos, los muertos votaron y los vivos que tenían derecho a voto no pudieron votar. Lo mismo que estaba ocurriendo también en España. Y bueno, ya luego en Puerto Rico hay un bombardeo, ocurre un bombardeo, Estados Unidos nos bombardea la ciudad de San Juan el 12 de mayo del 98 y a Luis Muñoz Rivera, en lugar de ponerse a preparar las defensas del país o a proteger la hacienda pública, Puerto Rico tenía 2,5 millones de pesetas en superávit, había que cuidarlo. En lugar de hacer eso, pues empezó a hacer campaña para que se nombrara un gobierno definitivo en el que él fuera el primer ministro, ¿no? Y lo logra unos días antes del 25 de julio, que fue la invasión. Fue primer ministro, ¿no? Este es un personaje con un ego muy grande, con unas ansias muy evidentes del poder. Para él el poder lo era todo y lo logra ser primer ministro, pero lo frustra la invasión militar de 1898, del 25 de julio. Y bueno, ¿qué hace este personaje entonces? En julio, 20 y pico de julio, fue primer ministro y el 25 de julio lo devuelven a la casilla inicial porque hay una invasión. Pues, ¿qué hace? No pasan 3 días sin que se mueva entonces a las filas de Estados Unidos. Este personaje, que en tradición está al nivel de Sagasta, este personaje renuncia a la posición que tenía de primer ministro, que renuncia a todos los cargos para los cuales había sido electo en las elecciones, unas elecciones corruptas, pero elecciones al fin y al cabo se presuponían legítimas, nadie las impugnó. Entonces, él renuncia a los cargos. ¿Qué hace con esto? Bueno, elimina cualquier impedimento legal porque se pudo haber levantado la bandera legal de, oye, Estados Unidos, McKinley, tú no puedes implementar aquí ningún gobierno militar porque aquí hay un gobierno legítimo, que además se da en un contexto de legalidad, ¿no? O sea, hay una ley autonómica, hay unas elecciones, tal. Pero él tira abajo esa posible argumento porque él renuncia voluntariamente y con él toda su camarilla. Así que en Puerto Rico el gobierno autonómico, esto es para los que dicen que Puerto Rico fue una nación y que había que haberla respetado, pues mira que no, porque nuestros propios líderes políticos se encargaron de tirarlo al piso, ¿no? Renuncian y además también entre julio y agosto del 98, fíjense las fechas, todavía aquí se está negociando el protocolo de paz, ni siquiera el tratado. También disuelven los partidos políticos, por lo tanto le dejan el campo abierto completamente, sin ningún obstáculo a estos invasores, que hay una invasión económica sobre todas las cosas y una invasión militar también. Y así las cosas, entonces el 18 de octubre tenemos un gobierno militar en Puerto Rico de Estados Unidos y el último de los gobernadores españoles ya se ha ido entregando la plaza a Estados Unidos cuando todavía ni siquiera se había firmado un tratado de París. Entonces aquí hay unas historias de robos, de tesoro público también, porque como te comentaba, Puerto Rico tenía 2,5 millones de superávit. Es un superávit que venía aumentando desde 1896, así que era una buena hacienda, una buena rentas internas, que incluso le prestamos dinero a Cuba. Les aviso a navegantes a ver si alguien quiere cobrar esta deuda. Le prestamos 2 millones a Cuba y Cuba se comprometió a devolverla, ¿no? Y claro, esto nunca ocurrió ni nadie lo reclamó. Entonces,
el 25 de julio del 98 hay 2.5 millones de superávit en las arcas de Hacienda y cuando llega octubre quedaban 25 centavos. Entonces, ¿qué pasó aquí en un periodo de 3 meses? ¿A dónde fue ese dinero? Ahí estaban las pensiones de los maestros puertorriqueños, se fumaron, se las robaron, se las repartieron, ¿no? ¿Entre quiénes? Entre esa élite política puertorriqueña que hoy tiene plazas y monumentos y días feriados. Así que aquí estamos 126 años después, repitiendo los mismos patrones. Bueno, yo creo que, bueno, vamos a ir ya terminando porque yo hablaría de muchísimas más cosas, de las Navidades en Puerto Rico, de los Reyes Magos en Puerto Rico y, como no, de las parrandas, y, como no, de la última obra maestra de Bad Bunny, al menos para mí, y esa nueva idea que en los más jóvenes se está dando de mirar a tierra, porque tú has hablado de invasión militar de los Estados Unidos, de invasión económica, pero también una tremenda invasión cultural. Sí. La que sufrió Puerto Rico. De hecho, intentaron transculturalizarlo. ¿No fue así? Sí, claro. Ahí en el jefe tengo un capítulo que dedico cómo rápidamente, esto ocurre muy rápido, entre julio y agosto del 98. Y yo insisto, antes de que se firmara el tratado y hasta a veces antes de que se firmara el protocolo, lo primero que intentan es el tema del inglés. Y claro, la población, yo me imagino que también un poco asombrada, haber vivido ese periodo histórico tiene que haber sido muy, muy duro. Pues la población se vendía, en las calles de San Juan se vendía un panfleto de aprende inglés en 7 lecciones. La gente empezó a usar expresiones en inglés para saludarse y para despedirse, en los periódicos también. Entonces el tema del inglés fue rápidamente insertado y ya un poquito después, unos meses después, el inglés llega a las escuelas. Incluso importan maestras desde Estados Unidos para que las clases fueran en inglés. No tuvieron éxito, tuvieron que desistir, ¿no? También el tema de las costumbres, por ejemplo, se prohibió celebrar el 6 de enero, que acá se sigue celebrando los Reyes y tampoco tuvieron éxito, pero estuvo prohibido celebrar los Reyes, ¿no? Así que sí, de milagro, 126 años después, todavía aquí hablamos español y todavía hay unas costumbres españolas muy arraigadas, aunque la población no las identifica, ¿no? No sabe de dónde vienen, pero sí que son españolas. También pasó lo mismo con la religión, ¿no? Igual que vinieron invasores económicos y militares, pues también vinieron las iglesias protestantes, ¿no? Se repartieron la isla para llevar esa religión que también penetró fuertemente. Así que sí, que hubo no solo un intento, yo creo que tuvieron éxito en muchas áreas. Ahora mismo en Puerto Rico, cuando vengan, se van a dar cuenta que los jóvenes, los más jóvenes hablan en inglés entre sí. Yo creo que esa resistencia con el español está en peligro ahora mismo. Y bueno, está todo muy, muy americanizado, ¿no? La forma de vida, la forma en que nos proyectamos hacia el trabajo, hacia las comidas, hacia las vidas familiares, pues es muy de Estados Unidos. Bueno, afortunadamente, ya digo, está Bad Bunny ahí dando caña y bueno, es que es curioso, ¿no? Porque mucho se ha denostado precisamente el reggaetón, mucho se han denostado las músicas urbanas que han surgido en los últimos 35 años en el Caribe, pero es que históricamente, por primera vez en la historia, estamos consiguiendo colonizar, digamos, el mercado de la música anglosajón y conseguir que los anglosajones estén bailando con música en español por primera vez en la historia, porque si bien la salsa sí llegó a Nueva York o incluso se cocinó mucho en Nueva York, pero no, fue un movimiento que estuvo mayoritariamente entre los hispanoamericanos. Pero no, ahora mismo Bad Bunny está rompiendo y está haciendo a que a todos los gringos bailen en español. No te robo más tiempo. Yo creo que, bueno, evidentemente hay mucho que reflexionar de todo lo que aquí nos has contado, pero yo creo que podríamos sacar una conclusión, al menos aquí en España,
que es la de tener ya claro que es aquel presidente de gobierno llamado Práxedes Mateo Sagasta fue un gran traidor, fue alguien que masacró a cientos de miles de españoles por gusto y paná, como dice una canción cubana, y evidentemente la gran vergüenza es que existe, por ejemplo, en Madrid, yo en otros sitios no conozco, seguro que también, pero en Madrid existe la calle Sagasta. Entonces, pues yo empezaría un movimiento para solicitar que a esa calle, con el tema de ahora de la memoria histórica, pues eliminara ese nombre, porque evidentemente Sagasta no es un ejemplo de político honesto, sino más bien absolutamente todo lo contrario, que propició la muerte de cientos de miles de españoles y que no se merece, evidentemente, tener en Madrid claro. Sí, Sagasta, para mi sorpresa, y ahí también va tiene que haber una reflexión a nosotros, ¿no? A los ciudadanos, a los votantes. Sagasta, luego de este gran desastre que entrega a Cuba, Puerto Rico, Guam, y antes de irse en febrero de 1899, le vendió a Alemania las Palaos y las Marianas en Asia, ¿no? Y entrega todo lo que quedaba del otrora imperio español, y además hace este reguero constitucional increíble, y Sagasta volvió luego a ser presidente de gobierno en 1901. Entonces es como los pueblos olvidamos muy rápido la narrativa, nos envuelven en estos discursos populistas, las censuras pues tienen resultados, los cambios de lo que de verdad pasó. Entonces yo creo que hay que ir atrás a mirar a Sagasta y replanteárselo, ¿no? Y hay el rey Alfonso XIII creó el condado de Sagasta y se lo entregó a sus descendientes. O sea, que termina con prestigio político muy a lo que yo pensaría lo contrario, ¿no? Yo quería mencionar, Antonio, que hay un valiente que se llamó José Rodríguez Martínez, que en el medio de la censura impuesta por Sagasta, publicó un libro en La Coruña, en el medio de la censura, que se llamó Los desastres y la regeneración de España. Y ahí él se atrevió a contar todo lo que estaba pasando, incluyendo la cantidad de muertos, los soldados que llegaban por La Coruña heridos, sin dinero, porque llevaban 7 meses sin cobrar. Sagasta hasta eso hizo, ¿no? Paralizó los pagos a los soldados. Y yo creo que también nos invita a mirar hacia y honrar a esos verdaderos héroes. Y a él mismo que se atreve a escribir este libro. Así que nada, que si pueden buscarlo, yo lo encontré en una librería antigua en Madrid. Así que por ahí tiene que aparecer. Vale, Nieve, de verdad, muchísimas gracias, un fuertísimo abrazo desde aquí, desde España, desde Santander hasta... ¿Estás en San Juan? Estoy en Guaynabo. En Guaynabo. Cerca de San Juan. En Guaynabo creo recordar que vive un buen amigo mío, Cristóbal Díaz Ayala. Creo que es ahí en Guaynabo. Bueno, esto, que lo dicho, que nosotros miremos hemos mirado hacia el pasado, pero miremos hacia el futuro, porque tenemos ahí el mes de octubre y posiblemente antes, aquí a través de estas conexiones magníficas que nos posibilita ahora claro que Internet, sí. las nuevas tecnologías, estas cosas. Muchísimas gracias, Nieve, un fuertísimo abrazo y nos vemos pronto. Seguimos, abrazos y nos vemos acá en Puerto Rico. Ok, gracias. Vale.